Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos muy contentos desde la Academia Mexicana de Derecho en este ciclo de conferencias internacionales de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Internacional de Derechos Humanos, porque hoy nos acompaña un joven, para mí, para la Academia, verdaderamente extraordinario y fuera de lo común. Un ejemplo para la juventud y un ejemplo para el derecho. Está con nosotros Francisco José Alfonso Carballo de Venezuela. Muchísimas gracias, Francisco. Hemos decidido colegiadamente nombrarte miembro honorario de la Academia. Felicidades por tu talento, felicidades por tu trabajo y felicidades por ser un ejemplo a tu corta edad en el derecho. De verdad que estamos muy contentos de que seas miembro honorario y bienvenido con un trabajo impresionante que has hecho y que de verdad a tu corta edad no sé qué va a pasar cuando ya tengas 40, 50 años que habrás aportado al derecho, Francisco José. Bueno, primero que nada, buenos días allá en México, buenas tardes, saludos desde acá, desde Ginebra. Muchas gracias por la oportunidad, por el nombramiento, por el espacio y por la disponibilidad para conversar hoy un poco sobre temas que son tan relevantes y nos interesan tanto a todos en el mundo del derecho. Claro que es un tema relevante, sobre todo viendo que en América Latina en muchas de las ocasiones se permea el tema de la corrupción y la impunidad, y que hoy tocaremos con Francisco José Alfonso Carballo de Venezuela el tema de detenciones arbitrarias y el derecho a la libertad personal desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos. Bueno, Francisco José Alfonso Carballo es magíster en Derecho Constitucional en Venezuela, es Legal Magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos en Reino Unido. Tiene una experiencia muy vasta, a su muy corta edad, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y bueno, es un tema que de verdad nos va a dar para mucho, por eso quisiera iniciar ya. Francisco, ¿qué se entiende por privación del derecho a la libertad personal? Primero que nada, antes de comenzar, quisiera extender mis felicitaciones a la Academia por su aniversario y también felicitaciones por este ciclo de conferencias tan nutritivo y rico que están desarrollando. He tenido la oportunidad de observar muchas de las conferencias que han ya realizado y de verdad que es un privilegio poder formar parte de este aniversario. Para contestar su pregunta sobre qué se entiende por privación a la libertad, primero también habría que hacer una diferenciación entre la libertad y algunos otros conceptos, por ejemplo, la diferencia entre la libertad en sentido amplio, entendida como la libertad de la persona a desarrollar su proyecto de vida y a procurarse para sí la satisfacción de sus necesidades, etcétera. De esa no es la libertad de la que vamos a hablar hoy en día, vamos a hablar de la libertad personal, que es la libertad a no ser confinado a un lugar específico con la prohibición de salir de ese lugar. Hoy vamos a hablar de esa libertad en sentido estricto. También quisiera diferenciarlo con el derecho a la seguridad personal, porque en muchos casos en los tratados internacionales y en el lenguaje del derecho internacional vemos el derecho a la libertad y la seguridad personal uno al lado del otro, la libertad y la seguridad. Sin embargo, también es importante precisar antes de comenzar que estamos hablando de libertad diferente al derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad entendido como a no ser objeto de amenazas, de atentados contra la vida, la integridad personal, daños físicos, etcétera, se diferencia de este derecho a la libertad en sentido estricto, que se refiere a no ser sujeto a coacción en un lugar y en un espacio determinado. Entonces, cuando hablamos o tratamos de responder la pregunta de qué se entiende con una privación de libertad, nos referimos a la situación en la que se circunscribe a una persona a un espacio determinado, limitado, y se le prohíbe dejar el lugar, so pena de sufrir consecuencias negativas automáticamente o a posteriori por haber dejado ese lugar. Entonces, cuando se habla de una privación de libertad, automáticamente los abogados solemos pensar en prisión, condena penal, sentencia. Sin embargo, va un poco más allá de simplemente la condena penal, porque la privación de libertad también puede tomar formas diferentes de detención, como por ejemplo el arresto domiciliario, la privación de libertad de personas migrantes, la privación de libertad en el contexto de instituciones psiquiátricas. También incluye la privación de libertad por razones de seguridad
para prevenir daños a la persona misma que está siendo privada de libertad o a otros en su comunidad. Entonces, cuando se habla de privación de la libertad, se entiende en sentido estricto la libertad de movimiento libre en el territorio, en el país o fuera de él, pero también incluye dentro de ese sentido estricto no solo la libertad o la condena penal y la detención por condena penal, sino también por prisión preventiva y estos otros ejemplos como la migración y detención psiquiátrica. Francisco, ¿qué normas del derecho internacional protegen la libertad personal en contra de detenciones arbitrarias? Y agregando una segunda pregunta que se articula, ¿y cuáles son las diferencias? El derecho internacional tiene varias fuentes y entre ellas la más común y la más citada son los tratados del derecho internacional. Sin embargo, también en la costumbre internacional se generan derechos, se generan normas por su práctica reiterada, por su sentido de obligatoriedad. Sin embargo, los tratados vigentes, principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el caso de México y del continente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también la Convención Europea o la Carta Africana, al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos contienen normas que protegen el derecho a la libertad personal y prohíben a la misma vez la detención arbitraria. Ahora, existen diferencias entre estas normas, pero todas ellas de alguna manera recogen y codifican esa costumbre y práctica internacional y la tipifican y crean normas de derecho internacional. En el caso de la Declaración Universal, inicialmente, hace ya más de 70 años, fue redactada no con el propósito de que fuera un instrumento de derecho internacional obligatorio o vinculante, por su aceptación reiterada y constante en el tiempo y la evolución del entendimiento que la comunidad internacional ha tenido de ese tratado, ya se puede considerar que es una fuente también de obligaciones para los estados, una fuente de derechos para los individuos, y entra dentro de ese terreno de las fuentes escritas o los tratados de derecho internacional. Entonces, dentro de la Convención Americana tenemos el artículo 5 que consagra el derecho a la libertad personal y la prohibición de las detenciones arbitrarias. En el caso del Convenio Europeo es el artículo 7, que yo diría, el que tiene mayor diferencia con el resto de las fuentes de derecho internacional en este sentido. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el artículo 9, y en la Declaración Universal encontramos el artículo 3, que consagra el derecho a la libertad personal, al lado del derecho a la seguridad también, como ya lo mencionaba, pero también el artículo 5 consagra la prohibición de la detención arbitraria. Ahora, decía que en el caso de la Declaración Universal, perdón, en el caso de la Convención Europea, la diferencia es mayor porque en el caso de la Convención Europea, muy llamativamente, se establecen un listado de supuestos bajo los cuales se permite privar a una persona de libertad. En cambio, en los otros tratados no se listan esos supuestos. En la Convención Europea se declara que se puede privar a una persona de su libertad en cumplimiento de una sentencia judicial, por desacato de una sentencia judicial. Se contempla también cómo o en qué caso se puede privar de libertad a una persona para obligarla a comparecer a un juicio. También se menciona el tema de la detención por razones de seguridad, la detención de niños igualmente por razones educativas, entre otras. En oposición a eso, ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni en la Convención Americana se hace un listado de los supuestos bajo los cuales se podría privar de libertad a una persona, sino se requiere que se haga de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley interna del país en el que tenga lugar la detención. Sin embargo, esa duplicidad de aproximación sobre cómo regular o prohibir la privación arbitraria de libertad no ha significado un mayor obstáculo ni ha significado una gran
diferencia en la puesta en práctica en Europa o en el continente americano el efectivo ejercicio de este derecho, porque a fin de cuentas las garantías que protegen la libertad personal en los dos sistemas terminan siendo las mismas. Existe un conjunto de garantías que protegen el derecho a la libertad personal en contra de las detenciones arbitrarias, y esas garantías siguen siendo las mismas y aplican sin muchas veces importar cuáles fueron las bases o los motivos por los cuales se decidió privar de libertad a una persona. Perfecto. Francisco, ¿cuáles son las garantías del derecho internacional en contra de las detenciones arbitrarias a que ya aludiste? Sí, esas mismas garantías a las que hacía mención, que se desprenden de todos estos tratados y fuentes de derecho internacional que ya he mencionado, son comunes, y si bien las encontramos de manera más literalmente reflejada en algunos tratados y no tan claras en otras, la costumbre y la práctica internacional, la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos y también la práctica de los mecanismos de protección de derechos humanos de la ONU han estado de acuerdo con las mínimas garantías en común que se deben satisfacer al momento de privar a alguien de libertad. Sin embargo, yo diría que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el que de manera más clara, al igual que la Convención Americana, establecen esas garantías y las enumeran, como ya dije, en el pacto en el artículo 9, que aseguran o buscan proteger el derecho a la libertad personal y evitar que una detención sea arbitraria. En ese sentido, estas normas exigen, por ejemplo, que la persona privada de su libertad sea informada inmediatamente en el momento del arresto o de la detención de cuáles son las razones por las cuales está siendo privada de libertad. Entonces, la primera garantía sería el derecho, esa garantía a la información de las razones por las cuales sucede la privación de la libertad. Similar a esa garantía, le sigue el derecho a ser informado de las acusaciones penales en contra de la persona. Parecen lo mismo, pero no lo son. En un caso, en el primer caso, cuando hablamos de la información sobre las razones de la detención, se puede satisfacer de manera verbal, simplemente indicándole por parte de los agentes aprensores a la persona cuáles son las razones de manera breve e inmediata y sin demora. Puede ser posteriormente, pero no en un plazo irrazonable y debe ser justificado. Se le deben presentar por escrito y en detalle a la persona detenida cuáles son las acusaciones penales en su contra de haberlas. En ese sentido, no solo basta decirle la acusación penal es por ejemplo, robo. No, hay que identificar y precisar los hechos que se alega constituyen ese robo o ese delito que esa persona cometió, y además también cuál es la base legal o la norma en concreto que ordena la privación de libertad de esa persona que se alega está bajo ese supuesto delito cometido. Entonces, esa es la primera garantía, la garantía de la información. Información de las razones del arresto y después los detalles de los cargos penales que hay en contra de la persona. Posteriormente, y de seguidas, la siguiente garantía que tenemos es el derecho a ser presentado inmediatamente ante un juez. Toda persona detenida, en eso los instrumentos internacionales son muy claros, toda persona detenida y privada de su libertad debe ser llevada sin demora ante una autoridad judicial. Esa autoridad judicial debe ver en persona al detenido. No basta con que sea el secretario del tribunal el que vea o tenga la audiencia con el detenido, no basta con que sea mediante los apoderados, tiene que haber inmediatez entre el juez y el detenido momentos después de la detención. Ahora, ¿cuánto tiempo? En general, y ya en tiempos modernos se considera que 48 horas es un periodo suficiente para trasladar a la persona, tomando en cuenta que a lo mejor las detenciones pueden tomar lugar en lugares remotos, lugares de difícil acceso, o también durante fines de semana en los cuales los tribunales no están
despachando o no están abiertos o el juez no se encuentra en el tribunal o no hay tantos tribunales de turno. Entonces, se entiende que 48 horas es el periodo regular y que más allá de eso hay una violación de la garantía de ser presentado sin demora ante un tribunal. De seguido también surge la pregunta de, bueno, ¿qué consideramos como un tribunal? Porque también se menciona que puede ser una autoridad judicial en ciertas ocasiones. Sin embargo, es preciso indicar que no puede ser la misma autoridad que investiga a la persona, que la tiene bajo custodia, la que además decida si hay méritos para detenerla o no, porque se considera que ahí puede haber un conflicto entre todos esos intereses en favor de decidir mantener a la persona privada de su libertad, y por eso se requiere que sea una autoridad independiente e imparcial la que vea al detenido luego de su aprehensión por otro organismo del Estado. Ese órgano jurisdiccional normalmente es un tribunal, a veces pueden ser en casos especiales, por ejemplo, de justicia militar o de temas migratorios, pueden ser organismos del Estado que no están etiquetados en su nombre como tribunal o corte, pero que en efecto pueden, por ejemplo, ordenar la liberación de la persona, pueden, por ejemplo, cuestionar la legalidad de las actuaciones de los funcionarios aprehensores y supervisar que la persona detenida no esté siendo sometida a ningún tipo de maltrato o discriminación, por ejemplo, o violación a alguno de sus otros derechos humanos. Ya tenemos la garantía de ser informado, la garantía de ser presentado ante un órgano jurisdiccional. La siguiente garantía es que la detención, en casos de detenciones preventivas o previas al juicio, o la detención sin condena penal, debe ser de corta duración. Es decir, las detenciones preventivas, el pacto lo dice muy claramente, previa al juicio debe ser la excepción y no puede ser la regla. Eso es una garantía importante porque ofrece a la persona privada de su libertad la posibilidad de ser liberada luego de que las investigaciones han progresado y el juicio no ha avanzado, o la sentencia no ha sido alcanzada y la persona sigue privada de su libertad. En esos casos, esta garantía lo que propone y lo que exige es que la persona sea liberada o que se le conceda una medida alternativa a la privación de libertad, como por ejemplo el deber de presentarse cada 15 días, una semana ante el tribunal, o la prohibición de salida del país, o la retención de algunas restricciones de movimiento, prohibición de frecuentar algunos lugares o algunas personas. Entonces, esas son medidas alternativas a la detención que sirven para sustituir una privación de libertad en casos de que una investigación penal no progrese y la persona tenga que asegurarse su comparecencia ante el juicio. La siguiente garantía, ya luego de haber mencionado tres, recapitulo: el derecho a ser informado, el derecho a ser presentado y la excepcionalidad de la prisión preventiva. La cuarta sería el derecho a cuestionar la legalidad de la detención, o, como en muchos países, sobre todo en nuestro continente, se conoce el derecho al habeas corpus, el derecho al amparo. También en algunos países, especialmente en México, se le llama. El derecho al habeas corpus es esa posibilidad que debe tener el detenido de acudir a un tribunal para cuestionar la legalidad de la detención y para que en una audiencia se consideren los méritos de la detención, si es legal o no, se presenten los argumentos de ambas partes, la parte que opta por la detención y la defensa, para determinar si existen de verdad las bases para esa detención. Es diferente del derecho a ser presentado ante un tribunal. Sin embargo, es verdad que en el momento de ser presentado ante un tribunal, la persona detenida puede cuestionar la legalidad de esa detención, y en ese momento esas dos garantías operan simultáneamente. Ahora, dentro de esa garantía del habeas corpus, del amparo, del derecho a cuestionar la legalidad de la detención, también funciona una serie de subgarantías que son indispensables. Por ejemplo, para poder cuestionar la legalidad de una detención,
la persona detenida tiene que tener acceso a un abogado. La persona detenida tiene que tener acceso a la información y a los documentos relevantes para el caso. Ese cuestionamiento y ese acceso a esa garantía al amparo debe ser sin demora. No se considera que es eficaz permitir que una persona cuestione la legalidad de la detención muchos meses o semanas después de haber sido detenida. Debe ser ofrecida y satisfecha desde el inicio de la detención. Ahora, además de eso, también, como ya lo vimos anteriormente, ese derecho al habeas corpus, al amparo, debe ser ante un tribunal, ante un órgano jurisdiccional. No basta con que sea ante un superior del Ministerio Público o de la Fiscalía. Debe ser también un órgano que tenga la capacidad de ordenar la liberación de la persona si esa persona se considera que es detenida arbitrariamente. Y finalmente, dentro de estas garantías también encontramos que ese amparo, ese habeas corpus debe ser efectivo. En ocasiones podemos encontrar ejemplos o casos en los que sí se abre un procedimiento para cuestionar la legalidad de la detención, pero el órgano jurisdiccional no tiene la potestad de rendir una sentencia obligatoria para los órganos del sistema penitenciario, sino que en algunos casos se recomienda la liberación de la persona, pero no se exige la liberación de la persona. La efectividad del amparo o del habeas corpus o de ese cuestionamiento de la legalidad de la detención debe ser materialmente posible. También se han reportado casos en los que se ordena la liberación de la persona, pero los órganos policiales desconocen la autoridad del tribunal o se niegan a cumplir con la sentencia de liberación, la orden de liberación. Entonces se considera que ese recurso no ha sido efectivo. El recurso tampoco es efectivo si, por ejemplo, la persona no puede hablar el idioma en el cual se conduce el procedimiento y no se le da acceso a un intérprete, por ejemplo, también. Entonces, esas son las garantías que permiten proteger el derecho a la libertad personal contra las detenciones arbitrarias. Esta plática nos tiene que dar para mucho, aprovechándote. Y quisiera preguntarte, yéndonos en una pregunta un poquito atrás, tú hablabas precisamente de los supuestos que el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y de las libertades fundamentales establece los supuestos específicos para el tema de establecer cuándo puede proceder el tema de la libertad de cada sí. ¿Tú crees que sea más importante o es de mayor nivel en este sentido el que se establezcan los supuestos como lo hace el convenio o a título personal con tu experiencia o no hay ninguna diferencia en que se establezcan o no estos supuestos? La verdad es que creo que no hay ninguna ventaja o desventaja adicional en un sistema o en otro. Cada uno de los sistemas tiene sus razones de ser, que reflejan mucho la cultura jurídica y la realidad política del momento en el que se redactó ese tratado y los antecedentes que llevaron a ello, pero en la práctica, como vemos, si están las garantías ahí para proteger contra la detención arbitraria, el sistema que se elija para definir los supuestos o los motivos o las bases por las cuales una persona puede privar de libertad, puede ser más conveniente para esos países en concreto adoptar uno y para otros países en concreto adoptar algún otro sistema, un sistema de cláusulas abiertas o un sistema de una lista cerrada donde no se permita inventar muchos supuestos adicionales. Por supuesto que una lista abierta podría permitir más discrecionalidad de parte de las autoridades y la discrecionalidad redundar en arbitrariedad. Pero también, por otro lado, una lista cerrada podría ser inconveniente para adaptarse a la evolución de los tiempos, del derecho, de las exigencias de la sociedad. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero creo que ambos sistemas funcionan para los países para los cuales fueron diseñados. En relación a esta última aportación que nos haces, Francisco, en el tema de poner en la disposición de autoridades independientes e imparciales, de alguna manera con varias sentencias que hemos visto en la Corte Interamericana, alguna gran frecuencia de ciertas violaciones en el tema se puede dar en temas migratorios.
En casos de detenciones migratorias también podemos, y es frecuente que se puedan ver detenciones arbitrarias, no solo porque el reino del derecho penal ha sido más amplio, académicamente más estudiado, frecuentemente más practicado por los abogados. Eso no significa que en el tema de la detención migratoria no se puedan cometer abusos, no se puedan ver casos de detenciones arbitrarias, y hoy en día con la movilidad humana entre las sociedades, los continentes, entre los países, cada vez es más frecuente ver movimientos migratorios de personas que van aumentando en número, de tamaño del grupo, y por lo tanto la exposición de esas personas a detenciones arbitrarias cada día es mayor. Entonces es importante también que exista una protección en contra de la detención de migrantes, que puede ser discriminatoria en algunos casos, puede ser innecesaria en otros, e inclusive puede llegar a poner en peligro la integridad y el bienestar y la dignidad de esa persona detenida. Recordemos que los migrantes están en muchos casos saliendo de un país por situaciones vulnerables, situaciones que no son de su propia elección y que ya de por sí están en un riesgo acentuado. Por lo tanto, ponerlos en detención se considera incrementar ese riesgo. Bueno, es que de verdad van surgiendo cuestiones que planteas y que da gusto que los puedas tú contestar. Francisco, hablaste y abordaste el tema de la justicia militar, y hoy en día uno de los grandes debates en América Latina es si para efectos del juez natural el cumplimiento del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos del juez independiente, imparcial, el que haya tribunales militares fuera del Poder Judicial puede representar alguna violación en este tema. En todo caso de detenciones arbitrarias siempre hay que ver las circunstancias del caso concreto. Es muy difícil hacer una declaración absoluta en la que se diga siempre que haya una detención ante un juez militar que no forme parte del Poder Judicial, esa es una detención arbitraria. No, hay que ver las circunstancias del caso concreto y ver cómo en ese caso concreto se satisfacen o no las garantías que deben estar presentes en toda detención para que no sea arbitraria. Si, por ejemplo, ese juez militar depende del Poder Ejecutivo, que también tiene subordinado el poder de investigar y acusar al detenido, y el detenido se encuentra frente a un sistema en el cual no tiene igualdad de armas para luchar por su libertad, porque está siendo acusado por un órgano, la Fiscalía Militar, que depende del Ministerio de Defensa, ante un juez que también depende del Ministerio de Defensa. Habría que ver cómo el Estado puede garantizar la independencia de ese juez para decidir imparcialmente e independientemente de las directrices y la voluntad de un Ministerio de Defensa. También habría que ver cómo fue nombrado ese juez, si fue nombrado antes de que se creara el caso o no, la seguridad que ese juez tiene en su cargo, si es un juez de carrera o si es un juez nombrado ad hoc solo para ese caso en concreto. Entonces, habría también que evaluar. Lo que sí podríamos decir de por sí es que el enjuiciamiento de personas civiles por parte de tribunales militares sí se considera prima facie una violación, o si no absoluta y no prima facie una violación inmediata de el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, y de esa garantía de cuestionar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente e imparcial. Francisco, abordaste ahorita tú el tema de la importancia y la trascendencia que tiene el derecho al juicio de amparo, al habeas corpus, dependiendo en cómo se dé en la región. En el caso de México y Guatemala, pues la omnipresencia en el juicio de amparo. Y en otros países, como el caso peruano, el caso argentino, pues con la coexistencia del habeas corpus, que para mí genera un tema de especialización y que incluso pretorianamente han venido perfeccionando la tipología de los habeas corpus. Desde tu visión, ¿qué da mayores garantías en este tema, por ejemplo, en el sistema interamericano con base al 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para el tema de un recurso rápido y efectivo? La existencia de un amparo muy comprensivo, de un amparo en defensa de la libertad personal o en específico de un habeas corpus. Es muy difícil responder sin entrar a ver el sistema
particular de cada país y cómo está funcionando, porque recordemos que puedes tener la constitución más eh, beneficiosa para los derechos de la persona del mundo, puedes tener las leyes más claras, redactadas de la manera más en favor del detenido, y puedes tener los procedimientos judiciales y los lapsos del código de procedimientos y los lapsos del amparo pueden estar legislados de manera que se exija una resolución del asunto en menos de una semana, pero hay que ver si en la práctica eso se cumple. Lo que quiero decir aquí es que habeas corpus, amparo, hay que ver cómo está funcionando el sistema de cada país, porque sabemos que muchos de ellos enfrentan una tremenda presión por la cantidad de sobrecarga de trabajo que tienen, retraso procesal, dificultades, sobre todo, imaginemos ahora, en medio de una pandemia de salud mundial, donde la actividad tribunalicia seguramente también se ha visto afectada en Latinoamérica de manera significativa. Entonces, lo importante, más allá de cómo llamemos o qué nombre o qué apellido le pongamos al procedimiento y, y los lapsos que se diseñen, qué tan rápidos sean, habría que entrar a ver que funcionen de verdad en la práctica, que en verdad uno cuente con instituciones fuertes, que los familiares y los abogados de las víctimas puedan acudir ante instituciones del Estado independientes, autónomas, con esa madurez institucional para de verdad eh, administrar justicia de manera rápida y expedita, sobre todo cuando se trata de personas que están siendo vulneradas por la restricción de su derecho a la libertad de expresión, de la libertad personal, y también por la exposición que se someten esas personas a sufrir otras violaciones a sus derechos humanos cuando están en condiciones de detención. Francisco, este tema que también se da en varios de nuestros países donde se establece un catálogo de delitos que dan pie o lugar a la prisión preventiva, el que se empiecen a aumentar en los países de manera geométrica, ¿representa alguna afectación directa que tenga incidencia en las detenciones arbitrarias? Como mencioné hace unos minutos, la detención preventiva debe ser la excepción, no debe ser la regla. Y por lo tanto, que para un catálogo de delitos en específico, sea un catálogo amplio, largo o corto, se ordena la detención preventiva de la persona de manera automática, sin posibilidad de cuestionar su legalidad, sin posibilidad de alcanzar la liberación de la persona porque esa detención sea desproporcionada, irracional, innecesaria, ilegítima, por cualquier otra razón, no importa si la lista de delitos es larga o corta, lo que importa es que en ese caso la detención preventiva no está siendo tratada como la excepción, sino está siendo tratada como la regla. Además de eso, se comprometen una serie de otros derechos y garantías del proceso, como por ejemplo la presunción de inocencia. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia de esas personas que son sometidas a prisión preventiva automática por periodos prolongados de tiempo, solo por el hecho de ser acusado de un delito en específico? Ahí la presunción de inocencia podría estar siendo seriamente vulnerada, sobre todo cuando la detención preventiva automática se prolonga en el tiempo. Además, podría decirse que esa categorización de delitos que ordenan la prisión preventiva automáticamente puede ser discriminatoria porque niega el derecho a la libertad personal a un conjunto de personas por su condición de ser acusadas de un delito en específico, a diferencia de otras que sí pueden gozar de libertad durante el juicio, mientras que son acusadas de otros delitos diferentes. Entonces, sí es ciertamente un problema, y además yo creo que la línea roja aquí es que la prisión preventiva debe ser utilizada, y en esto es claro el derecho internacional, debe ser utilizada solo para garantizar que el acusado no interfiera en las investigaciones, comparezca ante el proceso y cumpla con una eventual sentencia que se pueda dictar en su contra. Entonces, esas son circunstancias que deben ser analizadas en el caso concreto de esa persona. Y considerar que cualquier persona acusada de un delito en específico va a entorpecer las investigaciones, no se va a someter al proceso
y no se va a someter a una eventual sentencia en su contra, solo por el hecho del delito acusado, ya es de por sí problemático para el derecho internacional. Quiero redondear esto porque de verdad que aclaras un tema muy, muy importante, muy complejo, y hablas de la temporalidad. Y entonces en ocasiones empiezan, y esto se extiende a 1 o 2 años. ¿Hay algún límite en los estándares internacionales de derechos humanos? Los estándares internacionales de derechos humanos no fijan un límite preciso de tiempo en este sentido. Habría que ver las circunstancias del caso concreto. La detención provisional puede ser considerada excesiva y desproporcionada dentro de los 2 años, pero también dentro del primer año, o dependiendo de las circunstancias de cada caso, podría ser inclusive en periodos menores de 1 año. Habría que ver la complejidad del caso, la actuación de las partes en el proceso, a quién es atribuible esa demora, etc. Sí, los mismos elementos del plazo prudente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Francisco, ¿cuándo podemos considerar que una detención entonces es arbitraria? Hay diferentes maneras, ¿no? Y los órganos, si vemos la jurisprudencia de los órganos protectores de derechos humanos, varía la forma en que se evalúa una detención para determinar si es arbitraria o no. Recordemos además, y esto es algo que normalmente se suele abordar al inicio de este tipo de discusiones, omitimos hacerlo. Recordemos que no es lo mismo una detención ilegal que una detención arbitraria. Es decir, una detención podría parecer legal porque cumplió al pie de la letra de manera formal, pero en el fondo, sustancialmente o materialmente, es arbitraria por razones adicionales o ajenas a esa ley que la regula, porque fue ejecutada de manera arbitraria la ley, porque la ley es demasiado amplia, porque permite demasiada discrecionalidad de las autoridades y no permite al individuo prever y adecuar su conducta para evitar ser sometido a una detención arbitraria. Entonces, detención arbitraria no es lo mismo que detención ilegal. Ahora, ¿cuándo consideramos que una detención es arbitraria? Una detención, por un lado, hay órganos de derechos humanos que inicialmente comenzaron diciendo el elemento de arbitrariedad requiere que esa persona pueda eh, evaluar la ley de una manera razonable, que la detención se pueda considerar justa, apropiada, prescindible, proporcional, etc. Entonces, a partir de ahí ha surgido lo que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana vemos, pero también lo vemos en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad lo que busca es estudiar si una detención, en primer lugar, el primer paso sería su legalidad, si una detención es legal. Después, el segundo paso sería ver si la detención es legítima, es decir, si la detención busca un fin que no es contrario a los derechos humanos y al Estado de Derecho, un fin legítimo, como por ejemplo, ya mencioné en el caso de la prisión preventiva, un fin legítimo o el fin legítimo para la prisión preventiva sería asegurar la comparecencia del acusado ante el juez y ante una eventual sentencia. Pero, por ejemplo, si el fin de una prisión o una detención es evitar que una persona ejerza su derecho a la libertad de expresión, no se puede considerar como un fin legítimo, porque es un fin que viola los estándares o los derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Convención Americana en el caso de nuestra región. Entonces, el segundo criterio de ese test de proporcionalidad sería que persigue un fin legítimo. Luego debe ser factible, debe ser posible que ese fin se alcance a través de la detención. Es decir, debe ser adecuado el fin, el medio que se persigue para alcanzar ese fin. El cuarto escalón de este test de proporcionalidad sería que sea necesaria. Es decir, que la detención sea el último recurso al que se acuda porque los demás recursos o alternativas disponibles no son suficientes, por lo tanto es necesario acudir a la detención para satisfacer ese fin legítimo.
porque se han considerado y se han agotado las otras alternativas y a pesar de eso no son apropiadas para asegurar un fin legítimo y por lo tanto es necesario recurrir a la detención. Ese es el cuarto escalón respecto a la necesidad. Y el quinto escalón sería la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, una detención debe ser proporcional en sentido estricto porque debe adecuarse a o no ser excesiva o no debe sacrificar de manera excesiva otros derechos u otros fines legítimos o democráticos. Me explico. Una detención a 20 años de prisión por el incumplimiento de una obligación civil menor, por una falta administrativa o por el impago de una pequeña suma de dinero, pareciera desproporcionada. Entonces, a eso se refiere ese quinto escalón de la proporcionalidad. Entonces, esa es una manera de determinar si una detención es arbitraria. Primero, verificar su legalidad, su legitimidad, su factibilidad, su necesidad y su proporcionalidad. Eso, ese es digamos que el mecanismo que ha adoptado o la manera de proceder en la jurisprudencia de la Corte Europea, de la Comisión, de la Corte Interamericana también y del Comité de Derechos Humanos. Sin embargo, yo quisiera también traer a colación otra forma u otro test de arbitrariedad, que es el del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas es un órgano especializado dentro del sistema de derechos humanos de la ONU, creado por el Consejo de Derechos Humanos, y es el encargado de monitorear el tema de las detenciones arbitrarias, incluyendo el mandato de investigar casos individuales de privaciones arbitrarias de libertad. Y ese mandato de investigar casos individuales de privaciones arbitrarias de libertad, el grupo de trabajo lo hace a través de un procedimiento contradictorio en el cual recibe una queja, la analiza, escucha o estudia los alegatos de ambas partes porque se le da traslado de esa queja al gobierno y el gobierno entonces también proporciona información sobre ese caso en concreto y luego de haber analizado y estudiado los alegatos de ambas partes, el grupo de trabajo aplica lo que llama sus 5 categorías de detenciones arbitrarias para determinar si se puede considerar que en el caso concreto se está ante una privación arbitraria de la libertad o no. Las 5 categorías son, en primer lugar, la categoría 1 se refiere a detenciones que carecen de base legal. Las detenciones que carecen de base legal no solo son esas detenciones en las que es imposible invocar una base jurídica para la detención, pero también una detención puede carecer de base legal bajo esa categoría 1 del grupo de trabajo porque el individuo ya cumplió la condena, por ejemplo, o porque hay una orden del tribunal ordenando su liberación y las autoridades carcelarias se rehúsan a cumplir con esa orden. También se puede considerar que carece de base legal cuando no hay una orden judicial para la detención y la detención tampoco se dio en flagrancia. Esos son los supuestos en los que la categoría 1 del grupo de trabajo considera que no hay base legal para la detención. Son algunos ejemplos nada más. La categoría 2 es la detención como resultado del ejercicio de otros derechos humanos. Es decir, bajo la categoría 2 se considera arbitraria una detención si esa detención es por ejemplo, ejercer la libertad de expresión o por ejercer la participación política. Igualmente, en relación con una pregunta que me hacía anteriormente, una detención es arbitraria bajo la categoría 2 si es el resultado de haber ejercido el derecho a pedir asilo. No, es incompatible que una persona sea sometida a detención por el hecho de haber ejercido un derecho humano. Esa es la categoría 2. La categoría 3 se refiere a esas detenciones que tienen lugar en violación de las garantías del debido proceso, en violación de las garantías de un juicio justo. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una violación a la presunción de inocencia, no hay asistencia legal, no hay oportunidad y medios adecuados para el acusado defenderse, cuando en caso de extranjeros no hay asistencia consular o
asistencia de un intérprete en caso de ser necesario, inclusive cuando no se garantiza el derecho de apelación o la revisión de la sentencia por parte de un tribunal superior. Cuando se dan las violaciones a las garantías procesales del artículo 14 del pacto o del artículo 8 de la Convención Americana, se considera que se está bajo una detención arbitraria de conformidad con la categoría 3 del grupo de trabajo. En relación con la categoría 4, esa se refiere a las detenciones migratorias, las detenciones de personas migrantes o solicitantes de asilo, cuando éstas se prolongan de manera indefinida en el tiempo y no son sometidas a una revisión judicial periódica. Finalmente, la categoría 5 del grupo de trabajo es la detención por razones discriminatorias, es decir, cuando se detiene a una persona por pertenecer a un grupo específico o por una condición específica. Entonces, esas son las 5 categorías que el grupo de trabajo utiliza para determinar si una detención es arbitraria o no. Francisco José Alonso, tú ya nos hablaste de este tan importante grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo se estructura el grupo? El grupo de trabajo está estructurado, está compuesto por 5 expertos en derechos humanos provenientes de 5 regiones geográficas del mundo diferentes. En el caso actual, de hecho, el grupo está integrado por un miembro mexicano, por una persona de nacionalidad mexicana, pero también por una persona de Australia, por una persona de Latvia, por una persona de Benín y por una persona de Corea del Sur. Es decir, es un grupo integrado por personas de diferentes partes del mundo, pero todos ellos son expertos en derechos humanos y en detenciones arbitrarias, son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para estudiar este tema, para investigar estos casos, pero no son considerados personal de la Organización de Naciones Unidas, son expertos independientes, trabajan ad honorem, no reciben un salario fijo por parte de la organización cubre los gastos en los que incurran para ejercer su mandato, evidentemente, pero está integrado por expertos independientes, en algunos casos son académicos, en algunos casos son activistas de derechos humanos, jueces retirados, etc. Inclusive este año, valga la pena anotar que este año se vence el periodo y el mandato de 2 de los miembros del grupo de trabajo y el Consejo de Derechos Humanos en su sesión de finales de año de septiembre va a proceder a elegir y a sustituir esas vacantes que van a suceder en el caso de el miembro del continente africano y del miembro de la región de Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe, que actualmente está ocupada por un individuo de nacionalidad mexicana. ¿Y este proceso de selección cómo se realiza, Francisco? Digo, se me hace muy interesante por el tema tan sensible que se toca y además que es de Naciones Unidas. De hecho, creo que es una oportunidad interesante para comentar que la información está disponible en la página web del Consejo de Derechos Humanos y que todas aquellas personas interesadas podrían echarle un ojo y familiarizarse con el proceso de postulaciones. Básicamente, el Consejo recibe cualquier individuo que se quiera postular para ser miembro del grupo de trabajo, puede hacerlo a través de la página web del Consejo y el Consejo de Derechos Humanos estudia la lista de candidatos, hace una preselección de una lista más corta de aquellos que reúnan la mayor cantidad de requisitos de manera más extensiva y se presenta entonces esa lista a consideración por parte de los Estados miembros y la presenta, digamos que el presidente del Consejo, se la presenta a los Estados miembros esa lista corta y ellos son los que deciden quién va a ser el nuevo titular del mandato. Francisco, este importante grupo, ¿cómo sesiona? ¿Es de una manera continua o es conforme a los casos que se tienen al momento? ¿O cuál es la manera de sesionar? El grupo de trabajo siempre opera porque el grupo de trabajo tiene una secretaría que sí es permanente y sí está ubicada en Ginebra, son integrada por staff de Naciones Unidas, personal de Naciones Unidas, oficiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, y ese
trabajo del grupo es diario. Sin embargo, en plenaria, los 5 miembros del grupo se reúnen en sesión plenaria 3 veces al año, durante el mes de abril primero, luego durante el mes de agosto y posteriormente durante el mes de noviembre. Durante esos 3 momentos en el año, ellos de las diferentes partes del mundo vienen a Ginebra, se reúnen aquí y sesionan por 2 o 1 semana, dependiendo del caso, y durante esa sesión se estudian cada uno de los casos individuales que están ya, digamos, sustanciados y que ya están listos para ser considerados, pero además no solo se estudian casos individuales, sino también hay reuniones con misiones permanentes aquí en Ginebra, representantes de gobiernos ante las Naciones Unidas, con víctimas de derechos humanos, con activistas de la sociedad civil, con académicos. Además, el grupo no solo se limita a estudiar casos de privaciones de libertad, el grupo de trabajo también, por ejemplo, realiza visitas oficiales a países y durante las sesiones del grupo, posteriormente, se discuten los hallazgos durante la visita y se discute un informe sobre la visita, que ese informe posteriormente se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos, junto con un informe anual. El grupo de trabajo todos los años presenta entonces un informe ante el Consejo de Derechos Humanos y ese informe también se discute durante una de esas 3 sesiones que se celebran al año. Además, en este contexto, también vale la pena destacar que el grupo además adopta lo que ha llamado deliberaciones. Las deliberaciones son documentos en los cuales resume su jurisprudencia sobre un caso o sobre un tema determinado que en ese momento puede ser relevante. Por ejemplo, hace un par de años el grupo adoptó una deliberación sobre la detención de personas migrantes, que era una de las preguntas que me hacía al principio de nuestra conversación, pero también en la sesión de abril el grupo de trabajo adoptó una deliberación sobre detenciones en contextos de emergencias públicas de sanidad. Todo esto obedeciendo a la actual crisis de pandemia mundial del COVID-19. Entonces el grupo lo que hizo fue resumir su jurisprudencia sobre detenciones en el contexto de una emergencia de salud pública y presentarla en un par de páginas, digamos un poco más, pero de manera resumida, adjunta a ese informe que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos con la intención de que los estados puedan adoptar su legislación y sus prácticas y políticas públicas en la materia de una manera que sea acorde a los derechos humanos y al derecho, en este caso en particular, a la libertad y la seguridad personal y a no ser sujeto de detención. Todo este grupo, pues bueno, el trabajo es impresionante, la elección de los perfiles, pues ya me imagino lo meticulosa que es. Cuando ya se integra el expediente, cuando ya está el proceso desarrollado y se va a resolver en cuanto a la procedencia del planteamiento, se hace la resolución, toma una votación simple, una votación calificada. ¿Cómo se toma en consideración que pueda proceder y calificarse de arbitraria una detención, Francisco? Históricamente, y lo normal es que los expertos del grupo adopten sus decisiones, que las llamamos opiniones, por consenso. Es decir, todos en general, los miembros del grupo, suelen estar de acuerdo en calificar una detención arbitraria en cada uno de los casos que estudia. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que algún miembro del grupo, si no está de acuerdo con la mayoría, presente un voto disidente o una opinión motivada individual para explicar por qué en algún punto en particular no se alineó con la mayoría. Sin embargo, la práctica abrumadora en la gran cantidad, la mayoría de las opiniones del grupo de trabajo siempre ha sido decidir estos casos por consenso entre todos los miembros. Para concluir, la existencia de estos grupos tan importantes en un organismo tan trascendental como es Naciones Unidas, el organismo más importante en defensa de derechos humanos, lleva la implicación en que los países, las resoluciones, ahora que hablábamos de prisión preventiva, sentencias privativas de libertad, generen verdaderamente fundamentaciones más profundas, Francisco, a sus resoluciones. Efectivamente, cuando se logra incorporar
un análisis legal desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos a un caso particular, ese análisis legal internacional busca influenciar la situación de una persona que está sometida a una jurisdicción nacional. Entonces, hay siempre en una dinámica de diálogo y de intercambio entre el órgano en Ginebra y el tribunal en un municipio, un país, una región en concreto. Da un valor agregado, eh, yo diría un valor significativo, contar con un análisis de una detención no solo vista desde la óptica de la fiscalía y el juez del proceso en primera instancia en un caso concreto, sino también desde la óptica del derecho internacional moderno de los derechos humanos como hoy en día lo conocemos y cómo va evolucionando y se va adaptando al tiempo y a las realidades de cada situación. Francisco, de verdad el tiempo se nos fue muy rápido, independientemente de que aclaraste dudas, el nivel de aclaración vale mucho la pena. Esto se ha venido convirtiendo en reales documentales estamos viéndolos en parte de Europa, materialmente en toda América Latina, y yo creo que este también va a tener una trascendencia increíble. Yo siempre lo he establecido, lo he pensado, lo he externado, pero hoy con casos como el tuyo estoy más convencido de que el conocimiento no tiene edad. O sea, yo veo la humildad que tienes, lo joven que eres, lo que has logrado, donde te has posicionado con base a tu capacidad, a tu esfuerzo, a tu cognición jurídica, que mantienes pies en la tierra, que tienes un trato más que humilde de acceso a la gente a pesar de las instancias en las cuales tú estás. Y de verdad es muy, muy, muy reconfortante, es muy agradable para la Academia Mexicana de Derechos, para la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, tener ponentes de tu talla, de tu humildad, y que verdaderamente con todos estos conocimientos permeemos en las políticas públicas, porque evidentemente hay órganos con resoluciones netamente vinculantes, pero cada vez yo veo en esta generación de la cultura de la legalidad cómo este tipo de formatos pueden generar esa conciencia con una profundidad del conocimiento jurídico como es tu caso. Muchísimas gracias, Francisco José Alfonso Carballo, por estar en este espacio, el trabajar con gente como tú, el ponderar el equipo con gente como tú desde el ámbito académico, desde el ámbito de la estructuración jurídica, representa verdaderamente un fortalecimiento. De verdad estamos muy contentos desde la academia, estamos muy agradecidos contigo. Y bueno, pues que en estos ámbitos precisamente de la academia, en estos ámbitos de la construcción del conocimiento jurídico, no nada más en la región, sino a nivel internacional, esto nos nutre. Y te quiero dar las gracias por tu participación, extraordinaria participación, muy clara, muy precisa, en un tema verdaderamente complejo y recurrente en América Latina. Esa es una realidad. Y me gustó que abordaras, que en su momento habrá la posibilidad en una mesa, el tema de la prisión preventiva, como dices, como es que se maneje como excepción, no como regla, que no se abuse, que se vea si se puede hacer un establecimiento de parámetros, porque hay ocasiones en que se tienen como parámetros de que si alguien tiene un pasaporte, pues se puede ir a otro país, cuestiones que no tienen la menor argumentación jurídica, y creo que tú nos aclaras mucho estos detalles desde no nada más tu visión, desde tu formación académica y profesional y desde tu formación práctica. Y entonces, Francisco, muchísimas gracias, Francisco, por estar en este espacio de la Academia Mexicana de Derecho, que es una manera de festejar de lujo el aniversario, teniendo ponentes de tu talla, ponentes de tu capacidad, ponentes que verdaderamente pongan en lazos y en vínculos de comunicación el conocimiento para cualquier persona. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a usted, doctor Naveja. Ha sido de verdad una conversación muy agradable y un privilegio, un placer para mí poder participar en la celebración de su aniversario, en las actividades de la academia. Los felicito una vez más por este aniversario y de nuevo gracias por la oportunidad. De verdad que aprecio mucho estos espacios, estos temas, porque permiten a uno salir de el día a día de lucha en casos individuales, de lidiar con casos individuales y abstraerse un poco de ellos para pensar de manera general
y tratar de vez en cuando de pintar una imagen sobre el mundo en el cual uno trabaja y la área que a uno tanto le preocupa y le apasiona. Así que gracias por la oportunidad. Y Francisco, el salir un poquito de ese ámbito del trabajo tan intenso, con un nivel de responsabilidad tan amplio en organismos de la mayor trascendencia en el ámbito de la defensa de derechos humanos. Entonces, de alguna manera, compartir genera un relax, pero genera un relax netamente académico, querido Francisco. Muchísimas gracias. Reiteramos, vamos a seguir con Francisco unos minutos fuera del aire, como dicen, y hoy queremos despedir esta extraordinaria disertación por parte de Francisco José Alfonso Carballo de Venezuela, con el tema de detenciones arbitrarias y el derecho a la libertad personal desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente conferencia internacional.